cuando se hicieron los decomisos de los millones de litros de diésel, tanto en Guaymas como en Tampico. Me llamó muchísimo la atención que el secretario Harfuch celebrara las acciones llevadas en contra de esta actividad delictiva, y vimos los barcos, las pipas, los terrenos, toda la infraestructura que se decomisó, contenedores y todo lo demás, pero no hay un solo detenido. No presentaron a nadie ante la opinión pública, como si esos millones de litros de diésel hubieran entrado solos al país, se hubieran descargado solos y se operaran solos. Y luego nos enteramos que no habían sido 10 millones, sino 20, según pretendió defenderse la propia empresa del decomiso en Tamaulipas. Al día de hoy, ni la secretaria de Gobernación ni el secretario Harfuch han respondido a los oficios en los que les solicité de manera formal, por escrito, que me informaran cuánta gente había sido detenida y cuánta ya estaba vinculada a proceso. Ha pasado tanto tiempo de estos hechos que ya deberíamos de saber quiénes fueron detenidos, quiénes fueron presentados ante un juez de control y quiénes sí fueron vinculados a proceso por estos hechos delictivos. No tenemos absolutamente información de nada y contrasta con lo que presume ayer Ebrard, donde dice que sí actuaron en contra de algunas empresas que cometían defraudación fiscal en el ámbito textil, que incluso están retirando patentes de agentes aduanales y que al parecer ahí sí van a tomar acciones legales, pero como los textileros no se dedican a ser instrumento de financiamiento de las campañas de Morena, como lo aprendieron a hacer con Mario Delgado, Sergio Carmona y Ricardo Peralta hace algunos años en Morena, pues a ellos sí le están aplicando la ley y no hay absolutamente nada de información respecto del huachicol fiscal de Morena en Tamaulipas, Sonora y Sinaloa. Exijo esa información y sobre todo ahora que queda claro que esta actividad delictiva de Morena, y lo digo con todas sus letras, no existe huachicol fiscal en los gobiernos anteriores. A ningún gobierno anterior se le puede atribuir este tipo de huachicol fiscal. Existía el huachicol tradicional, el de los ductos que se picaban con bidones, el del militar Trawitz en Pemex, pero el huachicol fiscal nunca había existido por una razón elemental. Derivado de la reforma energética del presidente Peña, no se podía importar gasolinas. Ninguna empresa, ningún mexicano podía importar combustibles de otro país. Eso empezó hasta enero de 2019. Por eso esta modalidad de huachicol está patentada 100% como derechos de autor de Morena. Jamás había tenido el país un problema como este y ahora nos enteramos no solo que se perdieron en el sexenio del narco expresidente López Obrador 554,000 millones de pesos, con las cifras que se comparan de lo que reportan las empresas estadounidenses que le vendieron para importar al gobierno de México a través de quienes tenían permisos, y lo que reporta la propia Secretaría de Energía y las agencias aduanales que se internó legalmente al país. Pero esta alianza intolerable que tiene el gobierno de Morena con el de la delincuencia organizada, los abrazos al narco, pues ya no son solo un tema de México. Ya vemos que el huachicol, no solo de combustible, sino de petróleo, ya llegó incluso a India y a Japón, como ha detectado el gobierno de Estados Unidos. Y sobre esto, pues el gobierno opta por callar como momia y se refugia en elementos distractores como el expresidente Zedillo y otros temas para no hablar de esto. Entonces, solo quiero señalar mi consternación porque sigue creciendo el huachicol fiscal, porque Morena lo utiliza para financiar sus campañas electorales, porque la presidenta no informa sobre detenciones ni vinculaciones a proceso cuando misteriosamente hace decomisos históricos, y tal pareciera que a los que están en la industria del huachicol fiscal los cuidan porque son de Morena, pero a los que están en el huachicol fiscal de la industria textil y no aportan a las campañas, a ellos sí les aplican toda la ley sin miramientos. Es lo que tendría que compartir para ver si la presidenta tiene algo que decir y si la presidenta finalmente se va a animar a meter a la cárcel a algún político de Morena vinculado con estos 554,000 millones de pesos de defraudación fiscal en el sexenio anterior. Por favor, una reacción a la portada que publica hoy El Universal, que tiene que ver con una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, en el que pues revelan una especie de huachicoleo binacional de crudo que le roban a Pemex, pero que se envía a países como Japón e India. Ellos pues argumentan que esta operación ya tiene más de 3 años
y bueno, pues que son más de 3,000, cerca de 3,000 embarcaciones las que pues han estado haciendo este ilícito. ¿Qué opinión le merece y también pues qué opina de que esta información pues haya surgido a través de una autoridad extranjera y no aquí en México? Gracias. Bueno, sí, Toño, hoy está destacada la nota en el Universal. La leí. Me parece que es una investigación muy amplia. Es un periodismo de investigación que se estampa, se plasma en el diario Hoy. Y es delicado. Yo diría que no se debe minimizar, al contrario. Creo que la Fiscalía General de la República debe atender el asunto. También la Secretaría de Seguridad Pública, el Gabinete de Seguridad. Los datos que ahí se advierten, que provienen, según leí, de la División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos, que depende directamente del Departamento de Estado del Gobierno de Estados Unidos, es delicado. Porque lo que revela este artículo o esta investigación es que hay varios delitos que no están siendo investigados hasta ahora. Primero es el robo de crudo en México, que lo trasladan ilegalmente a refinerías en los Estados Unidos y que lo hacen pasar como residuos de petróleo que tienen muy bajo valor. Y ya en las refinerías de Estados Unidos lo refinan, lo mezclan y lo mandan al extranjero. Hablan de varios países, entre otros la India y Japón. O sea, crudo mexicano robado, ilegalmente procesado en refinerías de Estados Unidos y vendido en otras partes del mundo. Hay varios delitos: primero el robo, lavado de dinero, tráfico y también la exportación. Ninguna empresa privada puede vender petróleo fuera del país, salvo Pemex. Es una red, según se advierte, binacional, que ya Estados Unidos empezó a actuar con la familia Arroyo, que nos dimos cuenta hace una semana fueron capturados y procesados en aquel país o están siendo procesados. No le resto importancia a este reportaje. ¿Advierte colusión con autoridades mexicanas? Seguramente, no quiero adelantar vísperas, Toño, pero es tan sofisticada la operación que presume complicidades con aduanas, con funcionarios quizás de Pemex o los cárteles de la droga, que son quienes, según el reportaje, reciben los beneficios de toda esta trama ilegal y criminal, los cárteles que actúan en México y que es importante combatir. Es una tarea que debe ser urgente investigarla. Nos decía el diputado Doring pues que él estaría por proponer comparecencias tal vez de autoridades del SAT, de autoridades de la Secretaría de Energía, aduanas, entre otras. ¿Usted apoyaría esta propuesta, coordinador? Vamos a revisarla, pero siempre respeto lo que él propone, pero será la Junta de Coordinación Política la que defina. Vamos a ver, pero en principio lo que sí respaldo es que se investigue. Lo que sí respaldo es que no puede quedar impune. Lo que sí respaldo es que se investigue a esta red criminal binacional y que se deslinden responsabilidades, porque es un saqueo enorme a la nación vía robo de combustible, pero también evasión fiscal y evasión de pago por extracción de productos mexicanos que son propiedad de la nación. Entonces me parece que es un reportaje al que no se le debe minimizar ni tampoco reducir en su importancia. En este caso yo te preguntaría que si están fallando los sistemas de seguridad que tienen, que pues son sofisticados, ¿cómo es posible que no se detecten estos contrabandos
contrabandos, que incluso en la sonda de Campeche se ha denunciado que llegan los barcos, se llenan de combustible y se van, y son particulares. Sí. Incluso decía Federico Dorin hace rato que hasta el 2018 estaba prohibido que particulares compraran por su cuenta pues este tipo de combustible, y ahora resulta que desde hace 3 años pues se está permitiendo la entrada de estos buques sin que nadie lo revise. Y como tú decías hace rato, esto se sabe porque los medios lo han difundido, porque el gobierno no ha dicho nada. Entonces, sí urge que vengan los titulares de estas dependencias pues a decir qué está pasando. Son redes criminales, según observé en el reportaje, que todo esto se tiene que corroborar con la investigación que la autoridad haga, pero se trata incluso de empresas fantasmas que son usadas como pantalla de un huachicoleo internacional. Yo tengo confianza en que esto se va a aclarar y se va a perseguir. Obviamente lo que se expresa en esta trama criminal es que son sofisticados los esquemas de contrabando y de lavado de dinero, que obviamente están involucradas personas y que también obviamente debemos pedir que haya una investigación a fondo. Nosotros tenemos pensado proponer, no por este caso, sino por otros asuntos. Nosotros en el grupo parlamentario de Morena estamos pensando en solicitar la comparecencia de funcionarios. Entre otros, Margarita, estaremos citando a comparecer, obviamente, a la secretaria de Gobernación, al fiscal general de la República, incluso al secretario de Seguridad Pública. Estoy por reunirme con el grupo para tomar la decisión y luego hablar con los titulares de los grupos parlamentarios y posteriormente con los titulares de estas responsabilidades y ponernos de acuerdo. Es importante que el Congreso tenga conocimiento directo de no solo este tipo de operaciones criminales, sino de otros.